Descubierto, dos relatos escalofriantes que revelan oscuridades embrujadas y sinistrosos CULTOS. La noche parecía más oscura de lo habitual. Claudia, con el estrés acumulado del día grabado en cada línea de su rostro, salió del metro hacia un barrio conocido por su hostilidad. El eco de sus pasos resonaba en la soledad de las calles desiertas, convirtiéndolas en su propio laberinto de incertidumbre. Pero hoy, un sudor frío comenzó a escurrirle por la espalda. Sentía que alguien la seguía. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. El latido acelerado de su corazón era como un tambor insistente, que resonaba con un mensaje escalofriante: algo no está bien. Mientras tanto, en su hogar, la sala estaba envuelta en un silencio tenso, solo interrumpido por los suaves juegos de Sofía y Miguel. A medida que las luces parpadeaban, un susurro familiar flotó en el aire, como un eco distante. Sofía, intrigada pero inquieta, miró a su hermano, cuyos ojos reflejaban la misma preocupación. Las sombras parecían moverse, danzando en la oscuridad, haciéndole sentir que el hogar, normalmente seguro, se transformaba en un lugar de aterradores secretos. Abrían alas los viejos recuerdos de una antigua fotografía que su madre guardaba. El anciano que aparecía en ella, un enigma en su historia familiar, parecía disfrutar de su compañía en el rincón más tenebroso de su sala. De regreso, Claudia aceleró el paso. Las sombras se alargaban a su alrededor, como garras afiladas dispuestas a atraparla. Al doblar la esquina, conoció la mirada de su vecino, ese hombre que siempre había sido cordial, pero cuyas sombras ahora parecían tragarse cualquier resto de calidez. Su mirada la atravesó, oscura y vacía. Con cada paso, el eco de los pasos tras de ella se hacía más contundente. Su respiración se volvía más corta y su mente clamaba a gritos que corriera. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Claudia llegó a su edificio y un escalofrío la envolvió al ver que la puerta estaba entreabierta. Su corazón se detuvo por un instante. ¿Qué había pasado? En el interior, sus hijos estaban quietos, paralizados por el terror, como si algo los hubiera atrapado en un hechizo oscuro. La figura del anciano en la fotografía ahora parecía cobrar vida, una advertencia de que su familia guardaba secretos mortales. Con el aliento entrecortado, Claudia sintió que el terror cotidiano, siempre presente en su mente, ahora era una realidad. Frente a ella estaban sus hijos, y detrás, la inminente oscuridad de su vecino. ¿Podría confiar en él en este momento? La respuesta la llenaba de frío, pero una certeza empezó a tomar forma: algunos secretos nunca deberían salir a la luz. La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror se acercaba sigiloso, listo para revelar lo que llevaba años escondido. ¿Qué demonios desatará el anciano? La tensión se cortaba en el aire como un hilo fino. Claudia, con los ojos fijos en sus hijos, sintió como el tiempo se detenía. Sofía y Miguel, atrapados en un estado de permanente miedo, no se movían. El antiguo reloj de la sala marcaba cada segundo, resonando en sus oídos como un golpe de tambor macabro. Mamá, susurró Sofía, con la voz temblorosa, como si las palabras pudieran romper el encantamiento que los mantenía en pie. Desde el rincón, la sombra del vecino parecía alargarse, acechando. Claudia sintió una mezcla de impulso y pánico. Necesitaba actuar, pero cada opción que su mente ofrecía pasaba por el filtro del terror. No te acerques a él, advertía una voz interna, pero las palabras no salían de sus labios. Con un movimiento brusco, Claudia se dirigió hacia sus hijos, pero a medida que se acercaba, las luces comenzaron a parpadear violentamente. Un grito ahogado recorrió la habitación, y algo en el aire cambió. Podía sentirlo. El vecino avanzó un paso, su ropa oscura absorbía la luz. Estoy aquí para ayudar, dijo con un tono que sonaba a través de la niebla, pero era un eco distorsionado que a Claudia le heló la sangre. Aléjate, gritó, apretando los dientes, con la voz cargada de miedo y determinación. La figura se detuvo, la oscuridad que la rodeaba parecía fluir como un río oscuro, seduciéndola a dar un paso atrás. Pero era demasiado tarde. El rostro de este hombre, una máscara grotesca, se iluminó, revelando una sonrisa que no prometía nada bueno. Eso no depende de ti, Claudia,
respondió, sus palabras llevaban una advertencia oculta. En ese instante, la imagen del anciano en la fotografía se deslizó en su mente. El sacrificio siempre regresa a quien lo exige. Las luces comenzaron a desvanecerse y un espeso silencio llenó el vacío. Claudia se dio cuenta de que no estaba sola. Una presencia densa, casi palpable, llenaba la habitación. Algo antiguo y poderoso estaba despertando en su hogar, algo que pedía salir a la luz, algo que sus hijos no podían ver pero sentían en cada fibra de sus cuerpos. Soy solo un mensajero, continuó el vecino, sin apartar la mirada. El antiguo pacto no puede seguir oculto. Debes elegir, Claudia, proteger a tus hijos o liberar los secretos familiares que los han mantenido a salvo. Cada palabra resonaba como un trueno en su mente, desgarrando su realidad. Las sombras alrededor de Claudia comenzaron a moverse, como si tuvieran vida propia. Miguel, con terror dibujado en su rostro, tomó la mano de Sofía. Mamá, ¿qué hacemos? La pregunta flotaba en el aire, llena de angustia y desesperación. Claudia sintió que el tiempo se aceleraba. Miró hacia el vecino, y en su mente, la pregunta se repetía, ¿podía confiar en él? Pero, las respuestas que buscaba estaban tan sumergidas en la oscuridad que no tenía idea de dónde empezar. Aguanten, dijo, casi para sí misma. Retrocedió un poco, buscando un refugio en el abrazo de su familia. Pero la imagen del anciano, envuelta en sombras y secretos, comenzó a aparecer en los rincones de su mente. Lo que había mantenido a salvo durante años ahora amenazaba con devorarlos. La pregunta que retumbaba en su mente era ineludible, ¿qué verdad estaba dispuesta a desenterrar? El tiempo se agotaba y la oscuridad se volvía más intensa. La sala parecía girar a su alrededor, llevando consigo todo sentido de normalidad. En esos momentos de incertidumbre, una luz comenzó a parpadear intensamente desde el centro de la sala, llamando su atención. Claudia, paralizada por la duda, se dio cuenta que esa luz era una conexión, un camino hacia la sabiduría ancestral que su familia había ocultado. Pero el costo sería alto. El anciano volvería a cobrar su precio. La presencia de esperanza y terror se entrelazaron. Claudia sabía que debía dar un paso decidido. Sin embargo, el verdadero horror era que el sacrificio al que se refería el vecino podría no ser solo un secreto, sino algo mucho más siniestro. Mientras las sombras se acercaban, Claudia levantó la cabeza, su determinación renovada. La luz pulsante prometía respuestas, pero también una pregunta retumbante, ¿sería capaz de enfrentar lo que la verdad realmente significaba? En ese momento de decisión, los ecos de su pasado y el presente colisionaron, y una risa escalofriante resonó en la habitación. Algo estaba por desatarse, y el anciano del retrato comenzaba a cobrar vida. La noche apenas comenzaba, y lo que vendría no sería nada menos que un enfrentamiento entre secretos y sombras. ¿Estaba preparada para lo que se venía? La luz parpadeante en el centro de la sala creó una atmósfera surrealista, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Claudia, temblando, sintió que algo más había despertado. La voz del vecino era un eco lejano, cada vez más tenue, mientras el terror se intensificaba. Mamá, murmuró Sofía, su mirada se movía entre la luz y las sombras titilantes. ¿Qué está pasando? Claudia no podía responder, atrapada en la encrucijada entre la protección de sus hijos y el oscuro secreto que la llamaba con fuerza. Las palabras del hombre resonaban en su mente, al igual que el palpitante zumbido de la luz que parecía invitarla a acercarse. ¿Qué tan profundo estaba dispuesta a ir? Las sombras se alzaron, proyectándose como figuras inquietantes. Miguel, viendo la creciente oscuridad, se acercó aún más a Sofía, manteniendo su mano fuertemente apretada, su respiración rápida y entrecortada. Quédate cerca. Claudia finalmente logró articular, sin dejar de observar el resplandor. Un hilo de curiosidad la unía a esa luz, una atracción extraña que prometía respuestas, aunque el costo podía ser devastador. El vecino, ahora más cerca, hizo un gesto hacia el destello. Todo lo que necesitas saber está ahí. Tienes que elegir, Claudia. Un camino llevará a la salvación y el otro, su sonrisa se amplió, bueno, eso depende de ti y tu valentía. La habitación empezó a vibrar, el reloj marcando un compás frenético. Claudia sintió que la realidad se tambaleaba bajo sus pies, el suelo parecía moverse como si el hogar mismo estuviera vivo, como si estuviera tratando de liberarse de un peso antiguo. Quiso retroceder,
pero la luz la mantenía fija, taladrando su mente con imágenes de su familia, sus recuerdos más queridos y los secretos que los habían mantenido juntos, pero también la amenaza latente que los acechaba desde la penumbra. De pronto, algo cambió. La luz se expandió y de ella emergieron figuras conocidas, sombras que parecían susurros olvidados y caras perdidas. Claudia parpadeó, y los rostros comenzaron a tomar forma. Eran los ancestros de su familia, rodeados de un halo de desolación. Sus ojos, vacíos y profundos, clamaban por ser escuchados. Mamá, soltó Sofía, asustada, encadenando su voz a la realidad. ¿Quiénes son? Son nuestra historia, respondió Claudia, su voz un susurro, temerosa de que el eco desatara un nuevo horror. Son los que sacrificaron todo por nosotros. La existencia de un antiguo pacto cobró vida en su mente, como un eco de leyendas contadas en susurros en la noche, advertencias de lo que podía suceder si se desenterraban secretos demasiados oscuros. La luz, antes esperanzadora, comenzó a tornarse amenazante, palpitando conforme las sombras se organizaban. No, gritó el vecino, su voz ahora un rugido, mientras Claudia retrocedía, se dio cuenta de que sus decisiones trascendían su propia vida. Tenía que tomar una elección. Pero el tiempo se agotaba, y el rostro lleno de desesperación de sus hijos la hacía tambalear. Las sombras se alzaron y se cerraron en un lienzo opaco, rodeando a Claudia y a sus hijos, formando un círculo de petrificadora angustia. ¿Podría enfrentar lo que estaba por revelarse, lo que el anciano había ocultado detrás de su sonrisa? La oscuridad cobraba forma tangible, y un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, los ecos de risas resonaron, llenando el aire con un frío glacial. Claudia cerró los ojos, preparándose para lo que vendría, esperando que al menos sus hijos fueran inmunes a la revelación que pronto chocaría con su dolorosa verdad, pero entonces, un grito desgarrador cortó la tensión del aire. ¡Mamá! ¡Mamá! Fue Miguel, pidiendo ayuda, mientras una sombra se abalanzaba hacia él. Claudia instintivamente extendió su mano, pero el abismo entre ellos parecía insalvable, y una sensación de pérdida la envolvió. La habitación se sumió en la oscuridad, más densa que antes, como si engullera todo lo que conocía. ¿Sería capaz de rescatar a sus hijos de la oscuridad que se cernía sobre ellos? La lucha entre la luz y la sombra había comenzado, y Claudia se sentía atrapada en medio del conflicto eterno. Un susurro helado llegó a sus oídos: el sacrificio es el único camino a la salvación ahora, con el destino de su familia en juego. Una pregunta crucial la acechaba: ¿estaría dispuesta a perderlo todo para salvar a los suyos? Mientras la oscuridad se espesaba, Claudia tomó una respiración profunda, enfrentando a la sombra que se alzaba ante ella. Las luces se apagaron de pronto, dejando solo un eco en su mente. Algo en el aire cambió otra vez, como si todo encontrara su curso hacia la revelación final. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, hubo un estruendo, como si el hogar mismo se quebrara, sugiriendo que el verdadero enfrentamiento estaba lejos de haber terminado y un próximo sacrificio estaba cada vez más cerca. El aire se volvió denso, como una niebla pesada que envolvía cada rincón de la habitación. Claudia sintió su piel erizarse, un escalofrío incesante se arrastraba por su columna vertebral. La oscuridad comenzó a cobrar vida, retorciéndose y formando figuras que parecían familiarizarse. Aquella sombra que se había acercado a Miguel se tornó más definida, exhibiendo un rostro desfigurado, pero inconfundible. Era un antiguo pariente, alguien de su propia sangre. Miguel, gritó, sin poder contener su desesperación. El niño, paralizado por el miedo, no se atrevía a apartar la vista de la creación horrenda que avanzaba hacia él. Claudia se lanzó en su dirección, pero la sombra la detuvo con una mano gélida como el hielo. ¿De verdad creías que podrías escapar? La voz era un susurro mezclado con ecos de dolor. Nosotros siempre estamos aquí, Claudia. No puedes deshacerte de lo que llevas dentro. Los rostros familiares brotaron a su alrededor, un coro de miradas vacías que la observaban desde la penumbra. Las lágrimas brotaron de los ojos de Claudia, cada una cargando una historia olvidada, un lamento oculto. La atmósfera vibraba, pulsando con un peso emocional que a Claudia le resultaba harto familiar. Siempre había sabido que había secretos en su historia, pero había elegido ignorarlos. Ahora, el miedo y la culpa se entrelazaban en su corazón. Mamá Sofía, temblando, se sujetó de su falda. ¿Por qué están aquí? Porque necesitan la verdad, murmulló una de las sombras, acercándose, su rostro surcado por líneas de sufrimiento. Era la abuela de Claudia, quien había hecho un pacto con la oscuridad para proteger a su familia en el pasado. Siempre hay un precio,
Claudia. La habitación ahora era un laberinto de sombras y recuerdos, cada rincón susurraba secretos oscuros. Claudia podía escuchar las risas distorsionadas de tiempos lejanos, risas que pronto se transformaron en gritos y lamentos. Aquella revelación era un puñal en su pecho. ¿Qué había hecho su familia por mantenerlos a salvo? ¿Qué sombras habían desatado? No. No puedo dejar que esto les pase, gritó Claudia, su voz resonando en la penumbra, intentando reafirmar su voluntad frente a las sombras. La oscuridad se movió alrededor de sus pies, intentando atraparla. ¿Qué quieren de mí? Queremos que el ciclo termine, dijo la sombra de su abuela, su voz clara como el cristal. El sacrificio es la única manera de romper la maldición. Tú tienes que elegir, y tú eres la única que puede pagar el precio. De pronto, la luz parpadeante regresó, pero esta vez era más intensa, iluminando las caras asustadas de sus hijos. Claudia sintió una nueva oleada de determinación. No permitiría que sus niños pagaran ese precio. No tengo miedo, exclamó, avanzando en contra de la sombra que la acechaba. No dejaré que su historia se repita. Pero la sombra se soltó con un rugido ensordecedor, absorbiendo la luz hasta dejarla en penumbras. En ese momento, un grito desgarrador salió desde el fondo de la oscuridad, resonando en la habitación como un eco eterno. Era un grito que podría desgarrar el alma. Mamá, fue lo último que Miguel pudo gritar, sumergiéndose otra vez en las sombras. Claudia sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies, y un abismo se abría ante ella. La desesperación la tomó, pero en su corazón había una chispa de fuerza. La lucha estaba lejos de haber terminado. Mientras caía, un ángulo de la habitación se iluminó, revelando unas viejas fotografías familiares colgadas en la pared. Cada imagen mostraba un sacrificio, una historia sin contar que ahora exigía su atención. Recuerda, resonaron las voces de los ancestros, guiándola. Que no fuera solo en la oscuridad, que cada elección podría cambiar su destino, pero mientras Claudia se preparaba para enfrentar las sombras nuevamente, una puerta vieja y polvorienta se abrió en el fondo, dejando escapar una risa macabra. Lo que había detrás de esa puerta era un horror inimaginable, y Claudia se enfrentaría a él. ¿Estaría lista para descubrir lo que realmente significaba el sacrificio? Los murmullos del pasado la llamaban, y el verdadero horror comenzaba a desvelarse. La risa macabra reverberó por toda la habitación, un eco que parecía burlarse de la valentía de Claudia. El sonido provenía de una puerta tan antigua que la madera se había agrietado como un rostro arrugado. La oscuridad por un momento se separó, como si la puerta misma estuviera invitando a Claudia a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Con un corazón latiendo furiosamente, se acercó, apoyando una mano temblorosa en el manillar oxidado. La sensación del metal frío la hizo estremecerse, y aunque su instinto le gritaba que huyera, algo en su interior la empujaba a descubrir la verdad. Espera, susurró Sofía, tirando de su falda nuevamente. Los ojos de la niña estaban grandes y asustados, reflejando la misma lucha que Claudia sentía en su pecho. ¿Qué hay allá adentro? Lo averiguaremos, respondió Claudia, aunque la inseguridad le temblaba en la voz. Abrió la puerta poco a poco, y un soplo de aire helado la golpeó en la cara. Más allá de la entrada, un pasillo oscuro la esperaba, salpicado de luz tenue que apenas iluminaba las paredes cubiertas de polvo, y llenas de sombras alargadas que parecían moverse. Miguel, gritó, la angustia inflando su voz. Dio un paso adelante, sintiendo que la oscuridad se cerraba a su alrededor. Avanzó por el pasillo, que se retorcía como un serpentín, cada rincón parecía contener susurros de secretos olvidados. Las sombras danzaban, cambiando de forma, y los rostros de sus ancestros emergían del silencio, exigiendo respuestas. Siempre hemos estado contigo. La voz de su abuela flotó a su alrededor, justaponiendo su legado a su presente. Necesitas deshacerte de las cargas. Solo tú puedes romper el ciclo. En su mente, Claudia repasó los sacrificios de su familia. Un niño perdido aquí, una madre desaparecida allá. La historia de su línea familiar era un rompecabezas de decisiones espantosas y secretos, y mientras estos volvían a la vida, su determinación empezó a quebrarse. ¿Qué quieres de mí?, gritó, su voz resonando como un eco en la penumbra. Tu vida por la de ellos, susurró una sombra, un reflejo de lo que pudiera haber sido un amor perdido. Es la única forma de renacer. Claudia se detuvo. Las imágenes de sus hijos, de Miguel y Sofía, llenaron su mente. Se dio cuenta de que el costo del sacrificio podría ser su propia existencia. No puedo.
Hay otra forma, insistió ella, aunque sabía en su interior que la verdad podría ser aún más oscura. Mientras sus pensamientos giraban, el risueño eco de risas lloradoras se tornó en un llanto desgarrador. Era Miguel. Un eco de terror que la obligó a moverse más rápido, sus piernas casi saltando por sí solas. La ilusión del peligro la impulsó hacia el final del pasillo. Al finalizar, encontró una habitación. El aire era más fresco, pero algo la fruncía, había algo en la atmósfera que la obligaba a cubrirse la boca. Allí, las fotografías en la pared parecían cobrar vida, mostrando momentos atrapantes, un ciclo de dolor, desamparo y, desesperadamente, esperanza. Claudia. La voz de su abuela resonó de nuevo, ahora más clara, pero también más fuerte. Despierta. Tienes que hacer tu elección, antes de que sea demasiado tarde. Un repentino golpe detuvo su corazón. La puerta que había dejado atrás se cerró de golpe, dejando un eco inconfundible de accidentes pasados. Las paredes comenzaron a temblar, la habitación parecía aspirar cada sombra con avidez. La risa macabra retumbó otra vez, mezclándose con un grito desgarrador, uno que claramente provenía de su hijo. «Mamá. Ayúdame». El pánico invadió a Claudia, entumeciendo su cuerpo mientras un torrente de emociones la atravesaba. Las sombras se precipitaban sobre ella, retorciéndose, acercándose más y más. Cada pisada la acercaba a lo desconocido, y lo que había estado dispuesto a sacrificar la impulsaba a ir más allá de sí misma. De repente, en el centro de la habitación, un antiguo ritual comenzó a formarse, y un símbolo iluminado emergió del suelo. Era una escena llena de dolor, pero también una promesa de salvación. Claudia. Supo entonces que este era el momento de decidir. Pero antes de que pudiera formular una respuesta, el aire se espesó y una voz susurrante llenó el espacio, un canto tenebroso que giró su mente a la locura. Todo este tiempo has sido la elegida. Y así, en ese instante, Claudia supo que el verdadero horror estaba a punto de revelarse, una verdad que la marcaría para siempre. ¿Estaba dispuesta a aceptar su legado? La oscuridad se preparaba para reclamar su alma y el fin de todo podría comenzar en un instante. Un silencio sepulcral ocupó la habitación tras las palabras que resonaron como un trueno en su mente. Claudia sintió que su piel se erizaba, el frío se apoderaba de cada rincón mientras el aire se tornaba pesado. Las sombras se movían más rápido, como si aguardaran su decisión, su cuerpo comenzaba a temblar. No podía escapar, ni siquiera podía pensar en huir. Tenía que elegir. Mamá, la voz de Miguel resonó, llena de desesperación y súplica. Cada grito era una aguja que punzaba su corazón, cada nota de lamento le recordaba que el tiempo se agotaba. Sin embargo, al mismo tiempo, el eco de las advertencias de su abuela la invadía, solo tú puedes romper el ciclo. Claudia dio un paso atrás, consciente de la presión que la rodeaba. Las imágenes en las paredes seguían parpadeando, mostrando fragmentos de su historia familiar, un legado de dolor. Una madre, una hija, sentadas juntas pero atrapadas en un tormento que parecía inquebrantable. Se sintió observada, cuestionada, como si cada ancestro en la pared le exigiera su compromiso. Pero, ¿a qué precio? Claudia, por favor. Miguel volvió a gritar, su voz estaba desgarrada, como si su pequeño cuerpo estuviese sufriendo. Claudia miró al símbolo en el suelo, pulsaba débilmente, como un corazón agonizante. La tentación de rendirse la empujaba a entregar su esencia, pero su amor por sus hijos ardía más fuerte. No, gritó mientras el símbolo dejaba de brillar. Sin embargo, al pronunciar esas palabras, el rostro de la sombra se distorsionó en una mueca de rabia, y la risa comenzó nuevamente, burlona y amenazante. Las paredes vibraban, como si el mismo hogar temiera lo que podría suceder a continuación. De repente, la habitación oscureció de forma abrupta. Quedó sumida en un negro profundo, donde todo lo conocido se desvaneció, y el miedo se convirtió en un monstruo voraz. Claudia se encontró a sí misma en un océano de oscuridad, nadando contra corrientes invisibles que la mantenían alejada de sus hijos. ¿Dónde estás?, clamó con la voz quebrada. La respuesta llegó en forma de susurros, múltiples voces entrelazadas, que se reían de su angustia, arrastrándola hacia lo más profundo. Las almas se entrelazan, Claudia, y la tuya es solo un hilo más en esta telaraña. Las sombras se retorcieron alrededor de ella, formando figuras grotescas que parecían susurrarle verdades olvidadas y promesas quebradas. Vuelve, y paga el precio. Sintió un tirón en su corazón, como si alguien tratara de sacarla de su ser. La desesperación apretaba su pecho, y en medio de esa prueba, un fulgor de luz la atravesó.
Un recuerdo, Miguel jugando en el patio, su risa contagiosa llenando de luz cualquier oscuridad. Esa imagen se enfrentó al miedo, le recordó que todavía había esperanza. Nosotros elegimos arriesgarnos juntos, dijo en voz alta, tratando de convencer tanto a la oscuridad como a sí misma. La luz comenzó a crecer, mediando un espacio donde la sombra había estado. El ritual que había comenzado a formarse resonó con la luz, pulsando en un intento por resistir. Si hay que romper el ciclo, lo haré, susurró. Pero lo haré a mi manera. Las sombras comenzaron a gritar, un rechazo estruendoso al desafío, mientras las paredes y el suelo se desgarraban con su cólera. Claudia sintió el poder de su decisión surgiendo dentro de ella, empujándola hacia un nuevo camino. Fue en ese instante cuando sus hijos volvieron a llamar, sus voces entrelazadas en un canto que resonaba con verdad y amor. Mamá, ayúdanos. La luz estalló en color y vida, barriendo la negrura que había la rodeado. Con cada grito de su nombre, sintió un nuevo impulso, una claridad que la llenaba todo, convirtiendo el miedo en determinación. En el instante culminante, el símbolo brilló con fuerza, y un destello atravesó la habitación como si quisiera perforar la realidad misma. Vamos, se gritó a sí misma, tratando de alcanzar la luz. Pero antes de que pudiera dar un paso más, las sombras se arremolinaron alrededor de ella, dejando solo espacio para el terror. Tú. Elección, Claudia. ¿Quieres salvarlos? Resonó una voz profunda, y de pronto, el pasillo a la salida pareció desvanecerse. Las sombras se alzaron como colas de un dragón, listos para arrastrarla al abismo. Cuando sintió que el chorro de aire caliente la envolvía, una revelación le iluminó la mente. Está todo perdido, murmuró en voz baja justo antes de que el rayo de luz la abrumara, y justo en ese momento, la habitación con su oscuridad y sombra se transformó. Pero Claudia no sabía lo que vendría después, y el eco de la risa macabra resonó, marcando el nuevo ciclo de la historia. Bienvenida de regreso a la verdad, Claudia. La historia apenas comenzaba a revelarse, y en la penumbra, un nuevo secreto estaba a punto de desatarse. ¿Podría ella realmente enfrentarse a lo que había prometido dejar atrás? Claudia se sintió sujeta por un puño helado. La luz, que antes le había dado esperanza, ahora se desvanecía rápidamente, como un sueño al despertar. La perturbadora voz resonaba en sus oídos, inyectando un veneno que le paralizaba las venas. ¿Qué has elegido, Claudia? ¿La salvación de tus hijos o el final del dolor? Con un profundo aliento, intentó recordar por qué estaba ahí. Miguel y la pequeña Valeria, atrapados en un mundo que no comprendían, las sombras acechando su inocencia. Miedo. Desesperación. Amor. Las emociones chocaban en su interior mientras las sombras se acercaban más, susurrando promesas de poder a cambio de algo más, su alma. No puedo, gritó, aunque sabía que cada palabra era una mentira. La habitación giró, y el eco de su rechazo resonó en su mente como un tambor. Las sombras comenzaron a acercarse, amalgamándose para formar figuras familiares, cada rostro perdido en el tiempo. Su abuela, con su mirada intensa y su voz llena de advertencias. Recuerda, Claudia. La verdad siempre duele. Un retorcimiento en su vientre la hizo caer de rodillas, sintiendo como si el suelo la devorara. La risa burlona se amplificó, cada nota una cuchillada que desgarraba su cordura. Claudia, la voz de Miguel volvió a llamarla desde la distancia, y aunque era débil, le recordaba el calor de su abrazo. Te necesito. Las sombras se acercaron, envolviéndola con esa negrura nauseabunda. Sentía su aliento en su piel, un frío que la atravesaba y la hacía temblar. La presión sobre su pecho crecía, necesitaba actuar, necesitaba luchar. Sin embargo, ¿cómo podía enfrentarse a su pasado si ni siquiera conocía la verdad de su familia? Rompe el ciclo, susurró la voz de su abuela, pero en su interior había una batalla. Las tragedias que la religión y la tradición habían atado a su familia pesaban sobre sus hombros. Y si al intentar liberarse, solo perpetuaba el dolor, en un instante de claridad, recordó el libro escondido en el desván, una herencia familiar que había sido tapada por el polvo y el tiempo. Tal vez esa fuera la clave. Sin embargo, era un riesgo que la podía llevar a otra trampa. Claudia. La voz de Miguel penetró en su mente, más fuerte que los gritos de las sombras. No mires atrás, no dejes que el miedo te atrape. Se levantó con la determinación encendida, buscando la luz que había brillado antes. Si debo enfrentarme a la verdad, que así sea. Haré lo que debo hacer. De repente, el símbolo en el suelo comenzó a resplandecer, reclamando su atención.
La luz pareció estabilizarse y guiarla hacia una habitación que surgía en la penumbra. El brillo la atraía, como un faro en medio de una tormenta. Mientras corría hacia el resplandor, esas figuras familiares comenzaron a perder su forma, como si se desintegraran en las sombras. No. No te vayas, gritaron al unísono, sus voces contrastando con el creciente clamor de su hijo. Justo cuando cruzó el umbral, un grito desgarrador resonó, y un dolor intenso le atravesó el corazón. Paradójicamente, todo se volvió silencioso en ese instante, el miedo, las sombras, y las advertencias. La luz envolvió su ser y, en el fondo, una curiosidad profunda comenzó a crecer. Claudia se vio enfrentada a un nuevo espacio, un cuarto oscuro lleno de libros polvorientos, donde fragmentos de verdades olvidadas sobrevivían en sus páginas. Aquí es donde debí estar, murmuró para sí misma, sintiendo la pulsación de su legado familiar a su alrededor. Al abrir el primer libro, un estremecimiento la recorrió. Los secretos de la oscuridad no son para los débiles. Temblando, comenzó a leer mientras la voz del pasado se hacía eco en su mente y el aire pesado se tornaba espeso a su alrededor. Tan pronto como la última palabra salió de sus labios, el libro hizo explosión en una bruma oscura, como una tormenta que se desata de repente. Claudia sintió como si una ola de poder la arrastrara, mientras las sombras volvían a cobrar vida en la habitación a su alrededor. ¿Qué has hecho, Claudia?, rugió una voz profunda que parecía provenir de la misma tierra. La oscuridad se apresuró hacia ella, una ola voraz, y comprendió, había desatado algo que podía ser peor que su miedo. A medida que la niebla se disipaba, vislumbró una figura en el marco de la puerta que pareció surgir del mismo aire. Sus ojos eran brasa, y en su mirada llevaba el peso de 1000 almas. Tu viaje apenas comienza. Claudia se preparó para enfrentar lo desconocido, siendo consciente de que ningún camino estaba exento de consecuencias. ¿Qué has desatado?, susurró, mientras un escalofrío recorría su espina dorsal y los gritos de sus hijos resonaban en su cabeza. Y la verdad, esa verdad enterrada durante generaciones, estaba a punto de revelarse. La figura en el marco de la puerta se acercó lentamente, sus pasos resonando con un eco ominoso, como si la misma tierra temiera su presencia. Los ojos brillaban con un fuego intenso que parecía devorar la luz a su alrededor. Claudia sintió su corazón latir descontrolado, cada golpe un eco de terror. ¿Quién eres?, la desafió, tratando de mantener su voz firme a pesar del quebranto en su interior. Soy la guardiana de lo olvidado, respondió el ser, su voz grave reverberando como un trueno en la oscuridad. He estado esperando a que alguien como tú rompa el silencio. Claudia sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aquella criatura no era una simple sombra, emanaba poder, un poder que provenía de secretos velados, de historias que preferirían seguir ocultas. ¿Qué secretos? Los ojos del guardián se estrecharon en una mirada penetrante. Los que se encierran en estos libros. Aquellos que creías que eran solo leyendas, fábulas contadas para asustar a los niños. Hay verdad en cada susurro. Mientras los libros en las estanterías comenzaron a temblar, ella sintió el aire cambiar. Un aire denso, casi palpable, lo envolvía todo. Mis hijos, necesito protegerlos, murmuró, sintiendo la vulnerabilidad colisionar con el deseo de saber. Cada verdad trae consigo un precio, dijo el guardián, acercándose aún más, como un depredador a su presa. Tú deberás decidir. Antes de que pudiera preguntarle más, el suelo comenzó a vibrar. Un temblor sutil se tornó en convulsiones violentas, como si la misma casa protestara por la revelación de aquellos secretos. Claudia sintió que el mundo a su alrededor se truncaba, separándose de la realidad. Las sombras que se habían disipado empezaron a tomar forma, materializándose en visiones del pasado, sus abuelos, músculos tensos, ojos enfurecidos, como si fueran parte de un ritual de sangre. Claudia, una voz familiar la llamó, proveniente de la penumbra. Claudia, ven. Miguel. La desesperación llenó su pecho. Ella se acercó al borde de la puerta, intentando ver más allá de la niebla. ¿Miguel? Valeria. Las sombras al principio titubearon, pero luego se convino a un murmuro, una sinfonía de lamentos que la rodeaba. No los puedes salvar, Claudia. No si decides seguir adelante, susurraron las figuras. Cálmense. No voy a dejar que esto acabe así, gritó, apretando los puños. La voz enceguecedora del guardián retumbaba en su mente, instándole a mirar hacia los libros. Hacia ese oscuro conocimiento. Pero, ¿cuál es la verdad que desato? Con un movimiento decisivo, la figura del guardián levantó la mano, señalando uno de los libros, cuyas páginas brillaban con una intensidad perturbadora.
Tu familia ha guardado este secreto por generaciones. Ábrelo y acepta lo que viene. Con el corazón golpeando en su pecho, Claudia sintió la tentación crecer. El impulso de conocer la verdad era abrumador. Sin pensarlo, se lanzó hacia el libro y lo sacó de la estantería. El aire a su alrededor se volvió helado de inmediato, como si estuviera siendo arrastrada hacia el abismo. El guardián sonrió, una sonrisa llena de secretos oscuros. Así será tu elección, Claudia. Ten cuidado con lo que encuentres porque a veces, conocer la verdad puede ser un peso mucho mayor que cargar con la mentira. Al abrir el libro, una ráfaga de oscuridad la absorbió, y los ecos de risas infantiles comenzaron a resonar, chocando contra el silencio opresivo. Su mente se llenó de imágenes, de recuerdos distorsionados que no entendían, pero que le exigían comprensión. Claudia, atrapada entre el horror y la revelación, sintió como el suelo temblaba aún más bajo sus pies. La figura del guardián se desvanecía en la negrura, pero su voz seguía presente, resonando en su cerebro. La verdad es una maldición y una bendición. ¿Qué eliges, Claudia? Y justo cuando comprendió que el camino que había tomado era irreversible, un grito desgarrador retumbó por los pasillos, y su corazón se detuvo. ¡Mamá! La voz de Valeria lo atravesó todo, y Claudia sintió que el suelo se desmoronaba bajo ella. ¡Valeria! Miguel, gritó, desesperada, consciente de que en ese instante la verdad podría ser lo último que jamás pudiese desear saber. Pero, ¿qué sabía realmente sobre los secretos que había desatado? La oscuridad, cada vez más intensa, parecía afectarla directamente, mientras el eco de su familia la precedía, llevándola hacia un destino desconocido y aterrador. Una certeza se apoderó de su ser, su historia solo estaba a punto de comenzar. El aire se volvió opresivo, casi espeso, como si el mundo estuviera conteniendo el aliento. Claudia se sintió absorbida por la sombra del libro abierto, que parecía suplicar por su atención, revelando columnas de texto en un idioma antiguo, las letras danzando antes de sus ojos, indecisas, a punto de contar una historia prohibida. Los ecos de mamá seguían resonando en su mente, dejando un eco que se sentía como un hacha sobre su corazón. Cerró los ojos por un momento, pero el dolor se intensificó. No podía ignorarlo, Valeria la necesitaba, y Miguel también. La pregunta que la atormentaba era si al descubrir lo que había guardado su familia, podría salvarlos o condenarlos. Decidió enfocarse en el llamado de sus hijos. Con un movimiento brusco, dejó el libro sobre la mesa y giró hacia la puerta. Las sombras estaban más agazapadas, como si quisieran atrapar su aliento. Valeria gritó, su voz resonando con desesperación, una desesperación que le erizó la piel. El eco de su voz fue inmediatamente respondido, pero no como ella esperaba. Claudia, ven. La voz de Valeria era casi un susurro, un lamento que echaba raíces en el oscuro abismo de la casa. No. No puedo dejar que esto termine así, exclamó, sintiendo el miedo y la confusión como un torbellino. La niebla se hizo más densa y las visiones comenzaron a envolverse en un torbellino de colores, una niña riendo, risas que giraban en un ciclo enfermizo, como ecos de vidas perdidas. Cada secreto debería permanecer en su lugar, dijo aquella voz cavernosa del guardián, resonando en su mente, un recordatorio de que la curiosidad podía ser letal. Claudia se giró nuevamente hacia el libro, incapaz de resistir la atracción que sentía. Las páginas parecían vibrar, y la luz comenzaba a iluminar palabras que prometían revelaciones. Con un esfuerzo sobrehumano, alcanzó a tocar la superficie fría del papel, y las palabras comenzaron a deslizarse ante sus ojos. Los niños que se rieron y luego desaparecieron. Leía con horror, sintiendo que su mundo se tambaleaba. Las voces en la niebla. No, no. Murmuró, sintiéndose atrapada en una red de terror. Y de repente, un grito desgarrador cortó el aire. Mamá, ayuda, resonó, esta vez como un eco lejano y opresivo, haciéndola caer de rodillas. Antes de poder reaccionar, una presencia la envolvió. Era como si algo estuviera emergiendo desde el suelo mismo, una sombra que parecía tener vida propia. Claudia, el tiempo se acaba, susurró el guardián, su voz en un tono casi seductor. Tus hijos están al borde y tú eres la clave. Claudia levantó la vista, reflejada en los ojos brillantes del guardián. Pero no solo se veía a sí misma, sino a su familia encadenada a un destino oscuro que podría cambiarse solo si ella decidía entrar en ese abismo. No puedo hacer esto sola, pensó, y su voz salió casi en un hilo. Miguel. Valeria.
Su voz ronca, cargada de terror y necesidad. De repente, la casa pareció convulsionar. Las paredes comenzaron a crujir y una sombra monumental se alzó detrás de ella, como una serpiente dispuesta a devorar. Era una mezcla de recuerdos y secretos que habían sido olvidados, y cada palabra que Claudia había leído se apoderaba de su mente. Decídete, Claudia, insistió el guardián. ¿La verdad o la oscuridad? ¿Qué elegirás? Sintiendo que el tiempo se desvanecía, Claudia cerró los ojos, deseando que el caos se calmara. De repente, una imagen clara y aterradora pasó por su mente, un retrato de su madre, atrapada en un grito silencioso. Fue un momento crucial, el último hilo que la unía a su familia. Cuando lo comprendió, una ola de poder la inundó. Era un momento de decisión. Solo había un camino, y no sabía si estaba lista para recorrerlo. Pero todo el amor que sentía por sus hijos la guiaba, como un faro en la tormenta. Haré lo que sea necesario, exclamó. La oscuridad se intensificó en torno a ella, y el grito de Valeria se convirtió en un rugido ensordecedor. Las sombras parecían reírse, burlándose de su certeza. Y en medio de la vorágine, una nueva verdad se comenzaba a vislumbrar. De repente, el suelo tembló con un poder inmenso, y algo surgió del abismo. Algo oscuro. Algo monstruoso. Entonces prepárate para el sacrificio, Claudia. La risa sobrenatural retumbó por toda la casa. Y mientras el horror se desataba a su alrededor, Claudia comprendió que la batalla apenas comenzaba. ¿Tendría fuerza suficiente para enfrentar lo que se avecinaba? Justo cuando el terror se palpitaba en el aire, una figura familiar emergió de la oscuridad. ¿Sería realmente Valeria, o un truco del guardián? Claudia se enfrentó a la figura que emergía de la penumbra. La luz titilante iluminó el rostro conocido de Valeria, pero había algo en sus ojos que la hizo dudar. Ella era su niña, pero su expresión estaba marcada por el miedo y la desesperación. «Mamá. Ayúdame», gritó su hija, extendiendo la mano como si quisiera abrazarla y al mismo tiempo unirse a algo oscuro. El corazón de Claudia se precipitó. «Valeria, ven aquí», clamó, con la voz entrecortada. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, la sombra la atrapó en su manto oscuro. Se hizo más intensa, y el guardián sonrió, disfrutando del desgarrador espectáculo. «¿Crees que tu amor puede salvarla?», murmuró, acercándose. «La oscuridad siempre cobra un precio, chica. Has abierto la puerta a un antiguo secreto y ahora tendrás que decidir». La risa burlona del guardián reverberó en la habitación, como un eco que se negaba a desvanecerse. Claudia sintió que su piel se erizaba. Sabía que las decisiones que había tomado estaban guiando a su familia hacia un abismo del que podrían no regresar. Pero no podía rendirse. Recordó las palabras de su abuela: «La verdad siempre duele». Tenía que enfrentar la verdad que había mantenido oculta su familia, y la única manera de hacerlo era desatando ese secreto. «Si debe haber un sacrificio, que sea el mío, no el de mis hijos», decidió en voz alta, sintiendo el poder de su determinación. La luz en la habitación comenzó a palpitar de nuevo, buscando abrirse paso entre las sombras. Se acercó a Valeria, que temblaba, y con cada paso la luz se intensificaba. «Te protegeré, no dejaré que lo que somos nos consuma». El guardián soltó una risa siniestra. «Eres valiente, pero tu amor no es suficiente. Te enfrentarás a lo que has desatado». Las sombras se agitaron, como si cobraran vida propia, oscureciendo el espacio más allá de lo imaginable. «Mamá», gritó Miguel desde la oscuridad, sus ojos rebosando angustia. Claudia sintió que su corazón se desgarraba. «Voy a rescatarte, lo prometo». De un salto, se abalanzó hacia la dirección de su hijo, pero notó que las sombras la rodeaban con un ardor implacable. «Rompe el ciclo», susurraba la voz de su abuela. Las palabras resonaron en su mente, impulsándola hacia adelante. Las sombras no podían retenerla. A medida que avanzaba, las figuras familiares que antes parecían terroríficas comenzaron a fragmentarse, cada rincón de la habitación estaba vibrando. La separación del pasado la llamaba, y la verdad era el camino a la salvación. Claudia centró su energía en la figura del guardián. «No temeré a la verdad», exclamó decidida. «Soy la elegida y romperé este ciclo de dolor». Con su mano alzada, comenzó a recitar las palabras que emergían de su memoria, fragmentos de aquellos recuerdos olvidados que nunca había querido escuchar. El eco de su voz resonó con fuerza, y cada sílaba trajo consigo una luz brillante desbordante. Las sombras se encogieron, y el guardián pareció tambalearse ante el poder que ella convocaba. «Esto no terminará así»,
rugió, pero Claudia fue más fuerte. La verdad será revelada. Un sacrificio, quizás, pero no al costo de la inocencia de mis hijos, continuó, atrayendo el poder de su amor por Miguel y Valeria hacia ella, creando una barrera frente a la oscuridad. Las sombras comenzaron a disolverse, y en el aire apareció una imagen clara, el antiguo pacto que había enclavado su familia a esa eterna lucha. Todo el dolor, toda la tristeza, todo lo que habían llevado durante generaciones, ahora estaba a punto de liberarse. Claudia miró a sus hijos. «Sujétense», gritó. Y cuando la luz estalló, la habitación se desvaneció a su alrededor, llevándolo todo, la oscuridad, los secretos, el dolor. Con un gran destello, quedaron sumidos en la claridad, como un nuevo amanecer, iluminando todo lo que había quedado atrás. En ese instante, Claudia sintió que el peso de la historia se desvanecía. Las sombras retumbaron con un grito gutural y, en ese momento, se disolvieron. Miguel y Valeria, ahora libres, corrieron hacia ella, abrazándola. Con fuerza. «Mamá», gritaron, sus rostros bañados en la luz renovada. «Estamos a salvo», dijo Claudia, sintiendo que por fin todo el dolor había terminado. Habían enfrentado al guardián, habían desenterrado los secretos y, más importante aún, había decidido proteger su esencia familiar. Las risas y abrazos se convirtieron en eco de un nuevo comienzo, lo que habían enfrentado quedaría en el pasado, dejando atrás el legado de sufrimiento. Ahora empezaba un nuevo camino de sanación para ellos, un camino que hacía énfasis en la luz, en el amor y la verdad, donde la oscuridad ya no tendría poder sobre su familia. Mientras Claudia apretaba a sus hijos contra su pecho, la casa, antes un laberinto de oscuridad, parecía resplandecer en un brillo cálido. Lacheco, su hogar, volvería a ser el refugio que siempre tuvo que ser, un lugar de amor y unidad, y, sobre todo, libertades recién encontradas. Cualquiera que estuviera al otro lado de la pantalla, es necesario que suscribas a nuestro canal de inmediato para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo, cada clic alimenta el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tu apoyo es vital, solo los verdaderos fans entienden la importancia de estas acciones.